realidad de los eventos que suceden cuando un hijo de Dios está, las cosas extraordinarias de Dios van a suceder. Así que ¿cuántos de ustedes quieren que les sucedan cosas extraordinarias? ¿Verdad que sí? Todos queremos ser usados por Dios extraordinariamente, y para eso se necesita la unción. Ahora, cuando hablamos de unción, hay niveles de unción. Desde que nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón y nacemos de nuevo, ahí empezamos a tener un nivel de unción. El asunto es ir aumentando el nivel de unción para que Dios nos use de una manera mucho más poderosa. Por eso la palabra de Dios habla de niños espirituales. Ellos tienen un nivel de unción. Jóvenes espirituales tienen otra unción. Y ya los adultos y los ancianos espirituales deben de tener una unción gloriosa, importante, impactante, desafiante. Y no tanto por los años que tenga en la iglesia, sino por la santidad en que nos hayamos movido durante el tiempo en que hemos estado en Cristo Jesús. A mayor santidad, que estoy hablando de obediencia a los mandamientos de Dios, a mayor santidad, a mayor poder. Es decir, quizá uno de los problemas de la unción es la falta de santidad, que produce que no solamente no haya unción, sino se tire la unción. Yo he conocido gente que han empezado muy bien y han terminado muy mal. Ustedes a lo mejor saben alguna historia de un cristiano, lo sentimos mucho. Y la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué empezó muy bien y terminó muy mal? Porque en algún momento de su vida tiró la unción por causa del pecado. La unción tarda mucho en sumarse, pero es muy rápida en irse. Por eso es tan importante que hablemos de las unciones en esta noche. Ahora bien, las unciones tienen un poder espiritual determinante en los cielos. Usted sabe que hay 3 cielos. El tercer cielo, que es el trono de Dios, ¿verdad? Dice que la palabra de Dios, que ahí estuvo Pablo. Luego tenemos el segundo cielo, donde está el fluir espiritual, del mundo espiritual. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que mover. Y está el primer cielo, que es el que vemos, las estrellas. Esos son los 3 cielos. Ahora, la iglesia va a determinar las cosas en la medida en que se mueve en el segundo cielo, en donde están los espíritus. De tal manera que el Señor Jesucristo dice en Mateo 18 que lo que yo ate en la tierra será atado en el cielo, y lo que yo desate en la tierra será desatado en el cielo. ¿Sí lo han oído? Quiere decir que el fluir espiritual en el que estamos envueltos determinará qué cosas sucedan. A veces nosotros oramos mucho y no sucede nada. Y tú dices, bueno, estoy orando desde hace 15 años y no pasa nada. Ahí puede haber 2 eventos. El primero es que no es tiempo de Dios. El segundo es que no tienes unción. Esa es la bronca. Ahora, a veces, cuando no es tiempo de Dios y nosotros oramos, Dios pone paz en nuestro corazón y nos dice un día va a suceder. El problema es cuando Dios no nos habla a nuestro corazón y decimos, ¿qué onda? ¿Por qué no pasa nada? Hermano, te falta unción. Y necesitas unción, ¿no? Ahora, ¿cómo se mueven esos lugares espirituales? ¿A través de qué? Si nosotros somos seres mortales y ellos son seres espirituales. Porque dice Pablo también que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra un sistema demoníaco en el segundo cielo. ¿Se acuerdan? Lo han leído en Efesios. Entonces, la unción se manifiesta por el aroma que nosotros tengamos espiritualmente hablando. O sea, el nivel de unción determina un nivel de aroma espiritual.
decir al final. Ahorita lo que yo quiero que usted entienda es que las unciones producen un aroma. Porque cuando usted lee el libro de Éxodo, cuando el Señor le dice a Moisés cuál iba a ser el perfume de la unción. ¿Lo han leído alguna vez? Hay un perfume de la unción. Y le da una cierta fórmula, que es un perfume con el que se ungían los sumos sacerdotes cuando entraban al lugar santísimo. Porque esa es la figura de que el aroma que sube a Dios como olor agradable. De tal manera que en la ley, en Levítico, cuando está la parte de las ofrendas, hay un tipo de ofrendas que son de olor agradable a Jehová. Entonces el Señor está hablando de que huele la calidad de la ofrenda. Amén. O sea, cuando usted da un diezmo o da una ofrenda, de acuerdo al corazón con el que entrega usted esa ofrenda, usted expide un aroma que es agradable a Dios. Porque lo hacemos voluntariamente y con amor y nadie nos obliga. Pero cuando la gente quiere quedar bien o por cuestiones de estatus, entonces aunque diera $1,000,000, sería un aroma desagradable a Dios. Y entonces la ofrenda no es aceptada por Dios. Entonces el aroma está siempre ligado a la unción. Por eso le decía yo que había ofrendas de olor agradable. Nosotros hacemos ofrendas y diezmos que son de olor agradable a Jehová. Espero, dígame. ¿Verdad? Era tan importante la unción que hay varias menciones de unción aroma. Por ejemplo, los que son sabios y entendidos en la iglesia producen un aroma. ¿Cuántos son maestros de los que están aquí? Levante su mano. ¿No hay maestros en esta congregación? Algunos. Ok. Usted expira un aroma. Y usted tiene una responsabilidad para cuidar el aroma. Por eso no cualquiera puede enseñar. El problema en la iglesia actual es que, bueno, no es aquí en esta iglesia, en México, buscamos a cualquiera que nos quiera ayudar a enseñar, pero eso está mal. Debería de tener primero un testimonio intachable para poder enseñar, porque va a producir un aroma. Mire, le voy a enseñar. Vaya a Eclesiastés, capítulo 10, versículo 1. Eclesiastés 10:1. Ahora, yo estaba viendo que ustedes manejan otra versión a la que yo uso. Yo siempre uso Reina Valera del 60. A lo mejor usted tiene otra versión, va a parecer que dice diferente, pero es cuestión de versiones, ¿no? Amén. Pero esta versión que yo uso, que Reina Valera del 60, es la más común en México. Pero bueno, dice Eclesiastés 10:1, dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Quiere decir que todos los que tenemos un lugar de honra en la iglesia expedimos un perfume, y que Dios nos guarde y nos cubra con su sangre preciosa, porque el que peca contra Dios, siendo honorable con Dios, echa a perder el perfume del perfumista, Dios. Y Dios puede exigir que esa persona que está tomando el aroma agradable lo echa a perder por una cosa pequeña, como puede ser, dice, como una pequeña locura. Entonces, quien le sirve a Dios en cualquier ministerio
¿verdad? No se puede permitir ni una pequeña locura, ni un pequeño errorcito, ni un pecadito, ni una mentirita blanca, porque todas son del diablo. ¿Sí me están entendiendo? A veces nosotros como que entre más lugar tenemos en la iglesia, como que tenemos más derechos, pero es cuando menos derechos tenemos. ¿Para qué? Para tener y producir un aroma agradable que se llama unción y que cuando llega a los cielos produce una reacción. ¿Me están entendiendo? Entonces usted y yo producimos una reacción en el cielo, de acuerdo a nuestro estilo de vida, de acuerdo a nuestras acciones, en el trabajo. Si hay entre nosotros cristianos que trabajen, pues debe ser la mayoría, sabemos como que Dios nos da un favor extraordinario con las demás gentes. A los demás no los promueven, me promueven a mí. Y luego nos dicen, en México decimos, le haces la barba al jefe. No sé si se entiende en otras nacionalidades. Es cuando, no, el favor, empezamos a tener favor de todas las cosas. Las mejores promociones, las mejores ventas. Allá en México tenemos un hermano que es una hermana que es vendedora de seguros. Y cada año gana el primer lugar de ventas. Y sus amigos le dicen, se me hace que tú, ¿cómo le haces? Y ella y yo sabemos que es el favor de Dios. Ese es el perfume. Tú te vuelves agradable para las personas. Ese es el aroma. No nos damos cuenta del aroma que despedimos, pero somos atractivos en el mejor de los sentidos, en el más decente de los pensamientos de atractivo, en cuanto a que la gente dice de su espíritu a tu espíritu, huele magníficamente bien, merece alguna diferencia, algún favor. Por eso el favor de Dios o la gracia que se derrama sobre nosotros es por la unción que tenemos, por el aroma que despedimos y el ambiente que nosotros formamos por nuestro aroma. Por ejemplo, en México hay muchos lugares en donde venden tacos. ¿Sí saben lo que es un taco? Taco mexicano, ¿okay? En las calles se venden tacos. Y donde huele mejor es a donde va la gente. Más es un ejemplo no tan teológico, pero igual tú te vuelves agradable por tu olor. La gente te empieza a escuchar. La gente se empieza a conectar. La gente quiere conocer. ¿Por qué? Porque tienes la unción, que es el aroma de Dios. Bueno, era tan importante el aroma que en los reyes de Israel no se usaba que los reyes usaran una corona. Más bien era cuestión del manto y del aroma. En Oriente, un rey se distinguía por el manto y por el aroma. Esa era la marca de la nobleza en esos países. Mire. Vamos hacia cómo huele usted o cómo huelo yo. Pero nosotros tendríamos que tener aroma de reyes. Dígame. Amén. En donde todas las cosas se tienen que sujetar a lo que usted diga, porque tiene aroma de rey. Y todo está debajo de nuestros pies. Así que de acuerdo al aroma, nosotros tenemos que producir cambios en los ambientes espirituales de donde nos movemos. Por ejemplo, en Cantares 3, estábamos en Eclesiastés, el siguiente libro es Cantares. Y en Cantares 3, versículos 6 y 7, habla de Salomón en cuanto a la realeza. Mire lo que dice. ¿Quién
es esta que sube del desierto como columna de humo, samuada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático. En otras versiones dice de todo perfume. Y en el versículo 7 dice: he aquí es la litera de Salomón, 60 valientes la rodean de los fuertes de Israel. Quiere decir que donde se movía Salomón, lo que hacía la diferencia era cómo olía el ambiente en donde se movía Salomón. El óleo, el aroma del perfume. Entonces, entre mejor fijador tuviera el perfume, era mucho más entendida la realeza del rey. Era impresionante el olor que despedían los reyes en ese tiempo. Por eso era tan importante el ungüento del que habla la Biblia. Entonces, los aromas hacen que nosotros llamemos la atención de los ángeles, o el mal olor de los demonios. Entonces la pregunta es: hermano, ¿cómo hueles? Abre así y hace así. No, ese aroma no. Pero ¿cómo hueles en el ámbito espiritual? Esa sería la pregunta importante. Miren, cuando Dios unge a Saúl como rey, no le hacen una ceremonia de rey como los occidentales hemos podido ver que sucedió. Al menos a mí me tocó ver cómo coronaron a Isabel de Inglaterra, o cómo coronaron a un rey en Mónaco o en Holanda. Y es todo una celebración suntuosa, lujosa, esplendorosa, en donde ponen una corona y el manto y una silla y todo eso. Pero en el reino de Israel, en el reino espiritual de Dios, es por los aromas. Cuando Dios llama a Saúl, ¿con qué cree que confirma su reinado? Con el aroma que iba a tener Saúl. Miren, vea por favor 1 Samuel 10:1. Ahí vamos a encontrarnos con el buen Saúl. Y mire lo que dice 1 Samuel 10:1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre el pueblo de Israel? Está hablando de la unción de rey sobre Saúl. ¿Qué era una redoma? Era una pieza de piel que cabía en una mano. Podría haber sido aproximadamente entre 300 y 400 mililitros de óleo o de perfume. Entonces la agarra Samuel, y la derrama sobre Saúl, así, lo baña, literalmente lo baña en perfume, y despide un aroma que en el mundo espiritual determina que ese es príncipe. Y entonces todas las cosas espirituales se ponen bajo el dominio de Saúl. Pero luego viene David. Y David es considerado el hombre que anda perfecto en pos de Jehová. ¿Quién lo ha leído? Y usted se pregunta: oye, ¿por qué este fue perfecto en pos de Jehová? Porque este bárbaro recibe 3 unciones, no una como Saúl. Así que
Esto te demuestra que las unciones son progresivas y conforme es progresiva es más impactante sobre tu vida. Y tú puedes empezar como mujer lavando los baños, pero puedes terminar como apóstol o más allá por causa de la suma de las unciones a través de tu vida espiritual. Porque Dios te va añadiendo perfume, olor, dominio, potestad en las regiones celestes. Ahí está el asunto. Miren lo que le pasó a David. David tuvo 3 unciones. La primera fue en Samuel 16:13. Primera de Samuel 16:13. Ahí usted la tiene en su Biblia, nada más va a irse un adelantito. Y miren lo que dice Primera de Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Fíjese aquí. Saúl fue ungido con una redoma de aceite. Unos 30 mililitros. 300 mililitros. Pero David fue ungido con un cuerno. Como medio litro. Y lo bañaron en perfume, hermano. Medio litro, ¿te imaginas? Es como si yo tuviera esta botella, la abro, alguien se hinca y se la echo todita. Y alguien puede decir que exageración con unas gotitas. ¿Verdad que sí? Puedo decir que está exagerado. Pero para los niveles espirituales, poco no significa lo suficiente, sino solamente mucho de lo de Dios para que puedas hacer una obra más grande. Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre David y Saúl? ¿Por qué a uno le pone una redoma y a otro con un cuerno? Uno como medio litro y otro como la mitad del medio litro. Por el corazón. A Saúl le cambia el corazón, dice la Biblia, y luego le pone el aceite. A David no le ponen otro corazón, sino con el corazón de amador de Dios, Dios le da una mayor unción. Entonces, cuando tú amas a Dios, Dios te va a dar una mayor unción de entrada. Así que a mí me llama la atención cómo la gente se menosprecia, pero como a mí, yo el más pequeño, gusano. Si tú amas a Dios, te va a dar una mayor unción que alguien que se siente muy papas fritas, decimos en México. ¿Sí me entienden? Muy poderoso, muy suficiente. No, ese es para mí. No. La unción es intransferible y viene por soberanía de Dios. Entonces a David le ponen un montón de aceite. La primera unción. Pero luego viene otra segunda unción. En 2 de Samuel 2:4. 2 de Samuel 2:4. El Señor lo pone como rey de Judá. Y dice, y vinieron los varones de Judá. Mira aquí ya no fue Samuel. Aquí fueron los ancianos de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Entonces, Samuel viene y lo unge con el llamado de rey. Y aquí se cumple el reinado de David solamente por Judá y Benjamín. Pero pasa el tiempo, unos cuantos años, y en 2 de Samuel 5:3, más adelantito donde usted está, viene la tercera unción de David. Y dice aquí, vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey de Israel. Así que primero Samuel le pone
lo que equivale a un cuerno de aceite. Luego vienen los varones de Judá y le ponen aceite. Y luego vienen los ancianos de Israel de las 12 tribus y le ponen más aceite y le hacen un baño de aceite, un baño de perfume. Entonces, ¿por qué? Porque lo necesitaba para poder conquistar todo lo que David conquistó, que no hubo ni un rey sobre la tierra que le pudiera hacer frente en su vida. Así que tú necesitas tanta unción como sea posible para que no tengas enemigos espirituales que te vengan a echar la bronca, como Goliat o como los filisteos o como los que fueran, amonitas, los que fueran. Dios nos ha preparado con una unción de rey para poder hacer las cosas grandes que el Señor está esperando de nosotros. Y por eso necesitamos tener carácter. El carácter es que no te sientas mucho cuando tengas todo, sino seas el menor cuando tengas más. Porque ese fue el problema de David y el problema de Salomón. Se relajaron cuando tenían un nivel de unción muy alta. Cuando tú tienes un nivel de unción muy alta es cuando más humilde y más sumiso, más sujeto y más cuidadoso con los mandamientos de Dios. Porque las batallas son más fuertes. ¿Me están entendiendo? Así que ¿cuántos quieren más unción? Levanta tus manos y dile: Espíritu de Dios, yo necesito más unción. Prepara más perfume del cielo para mí, Señor. Abre los cielos y derrama más unción, más poder, más autoridad del reino, en el nombre de Jesús. Aleluya. Dios oye todo lo que nosotros le decimos, usted sabe eso. Así que el aroma espiritual es esencial para la manifestación del poder de Dios en nuestros ministerios y vidas. Porque usted puede decir: ah, qué lindo se ve en el Antiguo Testamento la unción, pero en el Nuevo también. Cuando Jesús fue ungido como Rey de Reyes y Señor de Señores. David fue ungido como Rey de Israel, primero de Judá y luego de Israel, 3 veces. Saúl fue ungido una, pero Jesucristo fue ungido como con 1,5 litros de aceite. Mire usted lo que dice Mateo 26, del 6 al 7. Aquí se abrieron los cielos de una manera impresionante. Por eso, cuando nosotros oramos por las personas y los ungimos con aceite, no es una payasada que te llenen de aceite. Es una declaración profética del poder de Dios sobre tu vida. Yo me acuerdo que un día un americano que llegó a la iglesia hace muchos, de los primeros años, hace 30 años que mi esposa y yo somos convertidos al Señor, y un día yo me acuerdo que llegó un americano grandote que parecía un oso y pidió aceite, y luego dijo: más aceite, y le corrió aquí por el aceite, y ¡pum! Me pone las manos. Me mojó la cara, la camisa, todo, y yo salí enojado. Y dije: pero ¿para qué tanto si nomás con uno poquito? Porque yo no entendía, era una cuestión profética que estaba sucediendo. Hace 30 años yo no sabía esto. Así que un día, cuando Dios quiera que te unjan, tú prepárate y di: Señor, suelta la unción, pero báñame. Amén. ¿Se acuerdan cuando Jesús le lava los pies a los discípulos? Y dice Pedro: yo no. Digo: si no te dejas lavar, no tienes parte conmigo. Digo: Señor, por favor, báñame. ¿Ok? Lléname de tu unción. Lléname del Espíritu Santo. Esa es la unción del reino. Así que Mateo 26, versículos 6 y 7, mire lo que dice.
Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía venderse a gran precio y haber dado a los pobres. O sea, según las medidas de la antigüedad, lo que hicieron con Jesús era como 1,5 litros de perfume de nardo fino, que era el salario de un año. Se lo derramaron porque estaban declarándolo para su muerte como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso la Biblia dice ahí que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores, porque fue ungido antes de su muerte, no después de ella. Una declaración profética del perfume de abrir los cielos por Jesucristo, porque era 100% hombre, era 100% Dios. Cuando es ungido, entonces se determina el señorío de Jesús sobre toda la tierra, porque iba a ir a la cruz para darnos todo lo que hoy somos, se lo debemos a Jesucristo. Dile a tu vecino: todo lo que hoy tengo se lo debo a Jesucristo. Todo lo bueno, si tengo algo bueno, viene de Jesús, brother. Si tienes algo feo, viene del diablo. Así que ve cómo el perfume siempre es parte de las unciones, de los aromas que nosotros tenemos y que determinamos para la gloria de Dios en nuestra vida. Dice Cantares 1:3: a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Entonces, los olores espirituales son suaves, pero son mortales en los cielos. Son poderosos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso, cuando nos decimos: Señor, lléname de tu Espíritu Santo, ¿cuántos hemos dicho lléname de tu Espíritu Santo? Estamos diciendo: lléname de tu unción, lléname de tu perfume, lléname de tu Espíritu Santo, porque esa llenura es la figura de abrir los cielos para que tú hagas algo contra el segundo cielo y sucedan cosas en la tierra para beneficio del reino de Dios, de tus hermanos, de la iglesia de Jesucristo en esta tierra. Otra vez levante tus manos y dile con todo tu corazón, dilo, hermano, hermana: Espíritu Santo, lléname con tu Espíritu. Abro mis manos, abro mi corazón, abro mi mente y digo: Espíritu Santo de Dios, lléname. Yo quiero ese perfume, esa unción, esa autoridad, ese poder, en ese aroma espiritual que ha de abrir los cielos. La recibo, yo recibo la unción del Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si a mí me hubieran explicado hace 30 años lo que era la unción del Espíritu Santo, ese aroma, yo lo hubiera agarrado desde el principio, man. Tú, a partir de este día, tiene que ser diferente en el nombre de Jesús. Agárrate de la unción. Si has metido la pata, dile: Señor, me arrepiento y me convierto y soy hoy una nueva criatura, para que tu ungüento venga y tu presencia me llene. La medida del ungüento provoca la permanencia de Dios en nosotros. ¿Cuánta llenura de Dios tienes? ¿Cuánta permanencia de Dios está en ti, de la presencia del Rey? Quiero cerrar con esto. Quise ser breve porque es viernes en la noche, mañana tiene una actividad a las 11. Y queremos que duerma bien. Así que mire, vamos a terminar con esta escritura, 2 Corintios 2, del 14 al 16.
aquí en 2 Corintios 2, 14 al 16, nos habla de dos aromas. Nos habla de dos aromas. Dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? 2 Corintios 2, versículos 15 y 16. Así que hay un grato olor a Cristo. ¿Verdad que sí? ¿Sí dice así o no? El grato olor es, dice, para vida. ¿Verdad que sí? Pero hay otro grato olor que es para muerte. ¿Sí o no? Léalo, ¿sí o no? Grato olor de vida o olor de muerte. Hay dos olores. Dos olores. Dice que yo tuve una experiencia bien bonita cuando algún día estábamos orando con un grupo de pastores y íbamos a reunirnos como a las 6 de la mañana para orar. Estábamos en un retiro de ayuno y cuando yo me levanté para prepararme para la reunión de la oración de la mañana, yo me puse a orar y entonces tuve una visión. En esta visión aparece un ángel. Yo sabía que era un ángel. Y me dice, ¿me permites olerte? Yo dije, sí, déjame olerte. Y entonces el ángel me empezó a oler por aquí, por aquí. Y pum, se acabó la visión. Entonces esa mañana yo puse a orar y dije, Señor, ¿qué significa eso? Y chispas, que llego a esta 2 Corintios 2, 14, digo del 15 y 16, que me dio pie a todo lo que les he enseñado esta mañana, esta noche. Y entonces me dijo, dile a tus pastores, ¿a qué huele para mí? Entonces esta es la pregunta que yo te hago. ¿A qué hueles para Dios? Porque a veces el creyente cree que puede engañar a Dios. Pero ¿cuántos saben que Dios no puede ser engañado? Y nosotros sabemos qué olor tenemos. ¿A poco no? ¿A poco no? Entonces, si viniera ese ángel y te oliera, ¿tú crees que tendrías olor para vida o olor para muerte? Gloria a Dios. Ahora le quiero explicar algo aquí. Cuando uno tiene olor para muerte, uno huele a muerte. ¿Sí o no dice eso? Olor a muerte, a carne podrida. ¿Sí o no? Echada a perder. Cuando tú ves 2 de Pedro, capítulo 5, el apóstol Pedro dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cuántas veces lo ha leído esa parte? A lo mejor no saben dónde está, está en 2 de Pedro, capítulo 5. Pero ahí está la Biblia. ¿Sale? Ok. Ahora, eso compárelo con la historia del profeta Daniel en el capítulo 6, cuando Daniel, ya viejito,
Según los historiadores, Daniel capítulo 6, Daniel debe haber tenido unos 70 años en el reinado de Darío. Es echado al foso de los leones. ¿Cuántos han leído Daniel en el foso de los leones? Siempre ponen un jovencito, ¿verdad? En los dibujos, pero ya estaba viejito. Entonces, echan a Daniel al foso de los leones. Pero el aroma que tenía Daniel era el aroma de santidad, el aroma para vida. Y viene un ángel y amarra a los leones del hocico, de la boca, dice la Biblia, y no deja que se lo coman. ¿Verdad que sí? Porque su olor era para vida, no para muerte. Pero luego al otro día va el rey a ver qué le pasó a Daniel y dijo, ¿qué te pasó, Daniel? Nada, dice, porque fue encontrado justo. Dios mandó su ángel, ató a los leones y no pasó nada. Y lo sacan. Y entonces el rey dice, ok, entonces ahora echen a los sátrapas al foso. Y dice que aún antes de caer, ya los habían agarrado los leones y se los habían comido, porque tenían un fuerte aroma a carne. Por eso dice Pedro que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El que huela carne, ese se lo va a comer el diablo. ¿Cuántos huelen a carne aquí? Diga, yo no. ¿Sí? Entonces, a veces, yo sé que en esta iglesia no, pero en México hay iglesias que dicen, ay hermano, es que tengo tantas luchas con el diablo que me trae todo azorrillado, todo. Yo sé que eso no sucede, allá en México sí. Ay, el diablo me trae tan amolado. Oye, eso quiere decir que hueles a carne. Porque anda como león rugiente buscando a quien devorar y te va a devorar y te va a ganar. Así que mejor arrepiéntete.